Una recursión lineal nos puede aparecer en un problema. Siempre se puede escribir como un término genérico que se escribe como una combinación de los anteriores. Por ejemplo, Fibonacci tiene k igual a 2. Y el polinomio evaluado en m ya justificamos por qué siempre se anula. Y obtenemos directamente que para calcular m a la n, lo único que necesitamos es el resto de esta división de polinomios. Este video contiene parte del material grabado durante el invierno de entrenamiento en programación competitiva 2024, en colaboración con SCOM, IPN y UCI. Técnica para resolver recursiones lineales muy eficientemente, ¿sí? Una recursión lineal nos puede aparecer en un problema de competencias explícitamente o como solución que descubrimos nosotros a alguna fórmula de combinatoria, algo que queremos contar, ¿sí? Como podría ser la de Fibonacci, por ejemplo, que aparece al contar cosas con tableritos y dominós, o pueden aparecer otras recurrencias lineales más complicadas, ¿sí? Una recurrencia lineal siempre se puede escribir como un término genérico, el f de n, ¿sí? Que se escribe como una combinación de los anteriores, a sub 1 por el anterior, más a sub 2 por el 2 anterior, el anterior al anterior, digamos, a sub 3 por el anterior al anterior al anterior, que sería f de n menos 3, y así, en general, escrito más abstractamente, sería la suma desde 1 hasta acá, una cierta cantidad hacia atrás que se va la recurrencia, de a sub i por el f n menos i. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Fibonacci tiene k igual a 2, es una recurrencia que depende solo de los dos términos anteriores para calcular el siguiente, ¿sí? Bien, ¿cómo calculamos esto eficientemente? ¿Sí? En computación, ¿sí? Teniendo los primeros valores, calcular el enésimo para un n grande, ¿sí? Hay una técnica clásica que se conoce que es con matrices, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener, si nuestra recursión supongamos que depende de los tres anteriores, ¿sí? Tenemos una recursión con k igual a 3. Bueno, como la recursión depende de los tres anteriores, podemos armar una matriz de 3 por 3 que tenga la siguiente propiedad. Lo que yo quiero que haga la matriz, porque en general las matrices se caracterizan por lo que le hacen a los vectores cuando los multiplico, ¿sí? Lo que yo quiero que haga esta matriz es que cuando tome un vector, que justamente son tres términos consecutivos de la serie, lo que sería un f de n-1, un f de n-2 y un f de n-3, genéricos, ¿sí? Cambiando el valor de n, estos son tres términos consecutivos cualesquiera de una sucesión que cumple la regla. Bueno, yo quiero que al multiplicarlo por mi matriz m, ¿sí? Lo que sea, se obtenga como que se avance un pasito, básicamente obtenga el f de n y abajo el f de n-1 y abajo el f de n-2, que ya está listo para ser multiplicado una vez más. Si lo vuelvo a multiplicar y en lugar de multiplicar por m, multiplico digamos, vuelvo a multiplicar por m este resultado, voy a pasar, efectivamente, si m tiene esta propiedad de que siempre agarrando tres consecutivos puede pasar al siguiente de la recurrencia, bueno, voy a pasar a f de n más 1, f de n menos 1. Entonces, cada multiplicación de m lo que hace es avanzar uno a la recurrencia. Entonces, si yo se lo aplico a los términos iniciales, f2, f1, f0, digamos, y lo multiplico por m a la n, ¿sí? Bueno, voy a obtener un montón. Lo que voy a obtener es f a la 2 más n, porque cada vez que multiplico por la matriz avanza 1. Entonces, si multiplico por m elevado a la n, ¿sí? Obtengo n términos más adelante, ¿sí? Y acá justamente me aparece el término general. Entonces, haciendo esta cuenta sencilla de álgebra lineal, que se puede hacer con potenciación logarítmica, esto eficientemente, puedo obtener el enésimo término de la recurrencia rápido, ¿sí? El tiempo para hacer esta cuenta sería del orden de n cubo, que es lo que sale k al cubo, clave, ¿sí? K el tamaño de la matriz va a ser de 3 por 3, y k por k, todo lo que estoy haciendo es de k por k, k al cubo por el logaritmo de n. ¿Sí? Porque al hacer potenciación logarítmica, respecto al n, depende solo logarítmicamente. Y bueno, ¿cómo se hace esta operación lineal de la matriz? Bueno, el truco es que para la primera fila, así como lo planteé, es la fila, digamos, más complicada. ¿Sí? Lo podría haber planteado al revés, que bajan los valores en lugar de subir, es lo mismo. La primera fila es la más complicada porque me tiene que decir cuánto es el f de n. Pero fíjense que para las anteriores, para las siguientes, simplemente tomo un término anterior. O sea, para formar el segundo número del vector resultado, lo que la matriz hace es copiar el primero, textualmente. Entonces la segunda fila es 1, 0, 0. Y la siguiente es copiar el segundo, así que es 1, 0, 0.
¿sí? La matriz me hubiera quedado triangular, un poco más bonita si la hacía al revés, ¿sí? Pero de esta manera muestro que da lo mismo, son las dos maneras de hacerlo, para mis fines es igual. Y bueno, justamente acá lo que necesito es la magia, la que produce f de n teniendo estos tres valores. Pero eso es poner los números de la recurrencia, si nos fijamos. Justamente va a haber una recurrencia lineal, entonces voy a tener que f de n es igual a a1 por f de n menos 1, más a2 por f de n menos 2, más a3 por f de n menos 3. Y bueno, si justo k es igual a 3, termina acá. Entonces acá tengo la combinación lineal escrita, ¿sí? En otras palabras, acá va directamente a sub 1, a sub 2, a sub 3. Acá siempre van los coeficientes que determinan nuestra recurrencia lineal, ¿sí? Entonces esta técnica es bastante simple, siempre la matriz tiene esta misma forma, ¿sí? Según si lo hago para arriba o para abajo, la matriz tiene esta forma con la primera fila, la especial que lleva los coeficientes, o la última fila, la especial que lleva los coeficientes, da lo mismo, es cuestión de ser consistente de para dónde van subiendo, bajando estos números. Y una vez que tengo esa matriz que tiene la propiedad de agarrando tres consecutivos, como shiftear y producir los siguientes tres, ¿sí? Bueno, las potencias aplicadas, la adecuada potencia m a la n aplicada al vector de los tres originales va a producir en particular el término enésimo acá. Y esta técnica se usa mucho y cuando k es chiquito está bien, no trae problemas, pero el principal tema de esta técnica es que depende de k cúbicamente, ¿sí? Y podemos dar algoritmos que dependan de k de una manera mucho mejor, aprovechando otras estructuras en lugar de matrices, que serían los polinomios, ¿sí? Lo que podemos hacer es aprovechar polinomios y una manera de ver esto es vía el teorema de Hamilton-Cayley, ¿sí? Pero en realidad el teorema de Hamilton-Cayley dice que toda matriz se anula en su característico. O sea, una matriz tiene un polinomio característico y si evaluamos la matriz en el característico se anula. Pero el característico de esta matriz, que justo es la de una recurrencia lineal, es muy específico, ¿sí? Va a ser justamente un polinomio que los coeficientes me los da la misma recurrencia lineal, ¿sí? Entonces, esta matriz se va a anular en los coeficientes de la recurrencia lineal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo considero el polinomio, para este ejemplo, digamos, con k igual a 3, pero para cualquier k sería lo mismo. Si yo considero el polinomio x al cubo menos a1 por x cuadrado, menos a2 por x, menos a3. Bueno, esto es un polinomio, ¿sí? Podría llamarlo P, ¿sí? Un polinomio en abstracto en x, ¿sí? Ahora, si yo lo evalúo en la matriz M en particular de mi recurrencia, va a dar 0, ¿sí? O sea, este polinomio al evaluarlo en M va a dar una matriz justamente, pues si le paso una matriz a un polinomio y hago la cuenta, da otra matriz. Bueno, pero va a dar la matriz 0 justamente, o sea, la matriz, en otras palabras, si yo reemplazo acá x por M, vale como si m fuera una raíz de esto, ¿sí? Lo que va a valer es que m al cubo, o sea, la cuenta del polinomio, pero poniendo m en lugar de x, justamente va a dar 0. Y bueno, esto tiene que ser verdad siempre si pensamos lo que hace m, ¿sí? M tiene que tener esta propiedad porque esto se deduce de que m justamente logra shiftear valores de la recurrencia. Entonces fíjense lo que pasa si lo aplicamos a cualesquiera tres valores, ¿sí? Pero que son que me imagino que son consecutivos de la recurrencia. Bueno, este primer acá podríamos pensar que cuando resto a3, en realidad estoy restando a3 multiplicado por la identidad, ¿no? Eso sería más correcto. Ahí va la matriz identidad que no cambia nada. Bueno, para cualquier vector b de tres números por el que yo multiplique esto, fíjense que si yo recuerdo lo que hace b, esto me está diciendo que A3, si paso esto, puedo pasar esto para allá, ¿sí? Y obtengo que m cubo, o sea, aplicar la matriz 3 veces, tiene que ser lo mismo que aplicarla 2 veces multiplicado por A1, más A2 por aplicarlo una vez, más A3 por la identidad, ¿sí? Entonces, al aplicárselo a cualquier vector, esto lo que dice es que, bueno, A3 veces el vector, más aplicarle una vez al vector,
por A2 más aplicarle 2 veces al vector la matriz por A1 es lo mismo que aplicarla 3 veces, ¿sí? Ahora, si recordamos lo que hace la matriz al aplicarla shiftea un lugar la recurrencia, ¿sí? Entonces m cubo tiene 3 lugares a la izquierda de la recurrencia, m cuadrado tiene 2 lugares a la izquierda de la recurrencia y m tiene 1 lugar, y la identidad, bueno, deja el vector original de 3 elementos sin shiftear. Entonces, como por cada uno de los 3 elementos a la vez vale la recurrencia, que es justo lo que dice acá. Acá vemos que hay una copia de la recurrencia. Como por cada uno de los 3 elementos del vector vale la recurrencia, esta igualdad tiene que valer también al multiplicarla por un vector cualquiera, porque vale por las 3 coordenadas del vector. Entonces, como esto vale al multiplicar por cualquier vector, vale como identidad de matriz, ¿sí? Bueno, entonces, en general, el polinomio característico de la recurrencia sería como venir acá a la recurrencia y cambiar las f por x, ¿sí? Porque esto que hicimos en particular para un ejemplo con 3, con k igual a 3, vale en general, ¿sí? El polinomio sería lo que queda si en la recurrencia, donde dice f, pongo x, ¿sí? Y bueno, el detalle es que en lugar de poner n, un n genérico, aprovecho y pongo el k, ¿sí? Lo reemplazo por el k. De esa manera, el mínimo justamente que me voy hacia atrás, que acá sería, que en el caso k igual a 3, que sería este n menos 3, cambia por x a la 0, que es el más chiquito de los posibles exponentes de la x, ¿sí? Entonces, este sería el polinomio. Escrito, en realidad esto ya está como igualado a 0, o sea que el polinomio en sí, el p, como polinomio sería x a la k menos la sumatoria que da lugar a la recurrencia, pero con los mismos coeficientes, pero puestos en un polinomio, ¿sí? Entonces, bueno, este polinomio de la recurrencia, ¿sí? Que es el característico de la recurrencia, siempre va a ser el característico de la matriz, ¿sí? Y la matriz siempre se anula, ¿sí? O sea, vale esta igualdad. Entonces, lo que podemos hacer es, en lugar de computar la matriz a la n, podemos computar x a la n, ¿sí? Que es un polinomio, pero x a la n módulo p, el polinomio característico de nuestra recurrencia. O sea, podemos trabajar con polinomios y computar cuánto sería el valor del polinomio x a la n módulo p, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a computar el resto como polinomios, de dividir el polinomio x a la n, que puede ser enorme en términos de grado, como tiene un solo monomio, pero un grado enorme, si es enorme, y resulta de dividir eso por el polinomio p característico de nuestra recurrencia. ¿Por qué es útil? Bueno, porque si yo lo tengo bien dividido, x a la n va a ser un cierto resto que yo no necesito calcular, ahora veremos por qué, por p, perdón, un cociente. El x a la n va a ser cociente por p más un cierto resto, que es lo que a mí me interesa calcular. Y bueno, yo en realidad sabemos que lo que quiero es la matriz a la n, porque quiero evaluar la recurrencia. La matriz a la n por el vector de valores iniciales, f de 0, f de 1, así hasta f de k-1, que son todos los que necesito para la recursión, porque depende de k anteriores. Nosotros sabemos que esto justamente me lo aumenta y acá abajo de todo va a quedar el f de n que yo tanto estoy buscando. Bueno, entonces si evalúo esto en... esta es una igualdad de polinomios, o sea que al evaluar en cualquier cosa también vale. Si yo lo evalúo en m, lo que obtengo es que m a la n es igual a q evaluado en m por, acá está lo más importante, p evaluado en m más r evaluado en m, ¿sí? Y el polinomio evaluado en m ya justificamos por qué siempre se anula, ¿sí? Entonces esto se termina anulando y por lo tanto todo esto del medio lo podemos sacar y obtenemos directamente que m a la n es igual a r de m, ¿sí? Es decir que para calcular m a la n lo único que necesitamos es el resto de esta división de polinomios, ¿sí? Y evaluarlo en m. Ahora, justamente, si nos fijamos, ni siquiera necesitamos armar la matriz m en sí, porque una vez que tengamos este polinomio, ¿sí? El resto de esta división de polinomios, vamos a tener escrito el resto como una cierta forma. Supongamos que nos da x más 2x cuadrado, o 1 más x más 2x cuadrado, más 3x cubo. Por decir, eso queda como polinomio. Bueno, yo tengo que evaluar eso en m, ¿sí? Entonces me va a dar 1 más m más 2m cuadrado más 3m cubo. Ahora, cuando estoy resolviendo recurrencias lineales, en realidad la razón yo no quiero m,
que era la matriz que vimos antes de cómo avanzar la recurrencia. Lo que yo quiero en definitiva es aplicarle m a este vector de valores originales, ¿sí? Y ver esa combinación lineal cómo queda en el término de acá abajo de todo. Eso va a ser justamente el valor f de n que yo tanto estoy buscando. Y bueno, como fm lo único que hace es ir corriendo los distintos valores de tal manera que va shifteando justamente y avanza en la recursión, cuando le aplico m al vector, lo de abajo de todo queda f de 1. Cuando le aplico m cuadrado, queda f de 2. Cuando le aplico m cubo, queda f de 3. Entonces, esta combinación lineal aplicada al vector de valores iniciales, f0, f1, etc., lo importante es que abajo de todo, ¿sí?, en el término que a mí me interesa, que va a ser el de f de n, me va a dar justamente la misma combinación lineal de los valores iniciales, ¿sí? En otras palabras, me va a dar 1 por f de 0, más 2 por f de 1, más 3 por f de 2. ¿Sí? O sea, no necesito preocuparme por la matriz ni nada, ¿sí? Esta es una buena forma de recordarlo a la hora de programar. Yo directamente tomo el polinomio x y quiero computar cuánto es x a la n módulo p, y los coeficientes, esos coeficientes que me aparecen al hacer ya el resto, que va a ser un polinomio de grado menor estricto que k, por eso tiene exactamente k coeficientes, ¿sí? Los coeficientes de menor a mayor me dicen por cuánto tengo que multiplicar al primer número, al f de 0, al segundo, al tercero, al cuarto, etcétera, de los primeros, para obtener el enésimo, ¿sí? En otras palabras, hacer esta cuenta modular de polinomios, lo que me va a dar, al mirar los coeficientes, es qué combinación lineal de esos valores iniciales, f de 0 a f de k menos 1, son los que forman el término x a la n, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder resolver este problema. Y lo único que falta ver es cómo computamos esto eficientemente, ¿sí? Bueno, esto lo podemos hacer también con potenciación logarítmica, y entonces lo que va a tardar es una complejidad del orden de tiempo de multiplicar, ¿sí?, lo que sea que nos cueste multiplicar, por el logaritmo de n, igual que antes, ¿sí? La forma más fácil de multiplicar polinomios y reducirlos módulo p es cuadrática en k, de hecho. Entonces ya tenemos una ganancia. Nos va a quedar k cuadrado por log en lugar de k al cubo por log, que era lo que obteníamos con el método de matriz, ¿sí? Lo que podemos hacer es, si tenemos dos polinomios ya reducidos módulo p, ¿sí?, o sea que son en definitiva una secuencia de k coeficientes, porque son justamente las potencias de 1, x, los coeficientes que acompañan a 1, x, x cuadrado, x cubo, ¿sí? Pero eso solo hace falta ir hasta k menos 1, ¿sí?, de 0 a k menos 1. Bien. Teniendo eso, multiplicar dos de eso lo podemos hacer con la multiplicación común, con for, y nos va a dar un polinomio de grado hasta 2, hasta el doble, digamos, hasta 2k, y ese lo podemos reducir módulo p, o sea, volverlo a tener un polinomio equivalente módulo p, que está de grado por debajo de k, usando esta identidad para reducir, ¿sí? Esta identidad de acá, que ya teníamos, que es básicamente la misma recurrencia otra vez, pero en polinomios, nos permite saber que si tenemos un polinomio de un cierto grado, siempre lo podemos reescribir de manera equivalente, porque esto es una igualdad que de hecho vale módulo el polinomio, ¿sí? Porque acá si paso restando me queda a la izquierda el polinomio p, ¿sí? Entonces esto es una igualdad que vale módulo p. Entonces siempre esto lo que me dice es que cualquier término x a la algo, ¿sí?, por ejemplo x a la t, ¿sí?, yo lo puedo siempre reescribir como los k anteriores, ¿sí?, con x a la t menos 1, x a la t menos 2, así hasta x a la t menos k. ¿Sí? Entonces, de esa forma, si yo tengo la lista de coeficientes y yo necesitaría que llegue hasta de 0 a k menos, de 0, digamos, a k menos 1, esa lista de coeficientes, y llega hasta como 2k, bueno, puedo ir de atrás para adelante reemplazando. Si acá dice 3, bueno, puedo... Esto sería un término 3 por x a la t con t igual a 2k. Entonces, siguiendo lo que dice esta identidad, lo puedo reemplazar por una suma de un montón de términos a la izquierda, ¿sí? Pero bueno, no importa, es otro for. Entonces, lo reemplazo por el triple de los coeficientes y le sumo a cada uno. Y ahí ya esto lo puedo ignorar. Y así hago lo mismo y voy propagando hacia atrás, sumando, ¿sí? Y lo voy a tener reducido módulo p, que es lo que yo necesito. Y esto se puede mejorar aún más con técnicas más avanzadas de FFT, porque la FFT permite multiplicar y dividir polinomios en n log n.
Entonces, usando todas esas técnicas, bueno, la multiplicación y la división módulo P, todo se puede hacer en el log n en lugar de cuadrático, y de esa manera voy a obtener una complejidad K log K por log n. ¿Sí? Acá donde dice K era log n. De esta manera tengo algo muchísimo mejor si hace falta. Yo a la hora de resolver problemas nunca lo usé esto directamente, sí necesité usar esta versión, la cuadrática, que es mucho más simple que la de FFT, pero bueno, es interesante saber que existe. Si uno tiene un código FFT con multiplicación, división de polinomios, todo eficiente y ya programado, se puede usar ese código justamente para resolver recurrencias lineales de una manera súper eficiente. Si te gustó este video, mírate este otro de la misma charla en SCOM IPN, en el que explico una matriz muy interesante sobre grafos, matriz de Tute. Nos va a dar información de los matching de un grafo, y por la propiedad de Tute lo importante es que eso me dice la cantidad de nodos en un matching máximo.